Saludos, bienvenidos a otro episodio de Musicians Talk Music. Este es un episodio especial. Como pueden ver, el presupuesto ha crecido, así que podemos viajar y tenemos 2 cámaras. No, mentira. Gracias bueno, primero voy a presentar al invitado de hoy, que es alguien bien especial para mí. Su nombre es Alexis Trinta Correa, porque madre tiene. Porque madre tengo. Y atrás de cámaras nos está ayudando su hijo, Héctor Alexis Trinta, con el audio y cositas. Y también detrás de la cámara ya tengo a otro invitado especial que no se ve, que es mi padre, Ángel Martínez. Lo vamos a tener pronto en una entrevista, ya hablé con él. Esto no fue planificado, yo vine para acá de vacaciones, esta semana que tengo libre. Y nada, lo hablamos y lo hicimos. Así que estamos medio relax. Y algo interesante es que hace como, no sé si fue hace como 4 años, que hicimos el primer intento de esta entrevista. Y la hicimos completa. Pero el audio se dañó. El audio de esa entrevista, cuando fui a editarlo y todo, se dañó. No sé qué pasó, que nada, no se pudo salvar, nada. Y esa entrevista se perdió, pero nada, la estamos haciendo ahora, así que... ¿Cómo estás, Trinta? Saludos, todo bien, gracias Omar por esta oportunidad. Una alegría estar contigo y con Héctor Alexis aquí, y después con tu papá. Sí, magnífico. Él vino a verificar que todo lo que se diga sea cierto aquí. Así sí. Y él más que nadie puede serlo. Y da la casualidad que hoy, este día de hoy que estamos grabando esto, es el Día del Maestro, así que... Felicidades. Gracias. Los que conocen a Trinta saben que él es un profesor, maestro desde hace muchísimos años, veterano en esa área. Vamos a hablar un poco de eso. Pero nada, yo siempre comienzo por el presente, no por el pasado. Okay. Y de ahí voy para atrás. Okay. Lo que quiero es le pregunto a los invitados siempre en qué están trabajando, qué los mantiene ocupados ahora mismo. Y de ahí, pues, le voy para atrás. Así que te pregunto lo mismo. ¿En qué estás bregando ahora mismo? ¿Qué te mantiene ocupado? ¿Las mismas cosas? ¿Algo diferente? Llevo 44 años como director fundador de la Banda Municipal de Caguas. Estamos en nuestro año 44, 1978. Y sigo como maestro en el Colegio Bautista, donde tengo 25 años trabajando, el Colegio Bautista de Caguas, Puerto Rico. Y tocando mi trompeta, precisamente esta noche voy a tocar los himnos nacionales en un evento, y voy con mi trompeta, o estoy en diferentes lugares donde hay que hace falta un músico, ahí voy. Aunque hay directores musicales que a veces me llaman y no me logran conseguir, y consiguen a otros trompetistas, pero siempre estoy en el negocio. Claro. No queremos tiradera aquí, aunque yo me voy y se pueden matar aquí después, pero... No, mentira. Yo me atrevo a decir que lo primero que dijiste, 44 años de director de la Banda Municipal de Caguas, posiblemente seas el director que más has estado en esa posición en Puerto Rico actualmente. No sé si alguien más. Puede ser, no te puedo dar... Pero de Caguas sí. En Caguas, pues los directores... yo soy como la 3ª generación de directores de banda. Estuvo Luisito Benjamín, estuvo Hermógenes Álvarez, y no recuerdo si otro más, pero entiendo que estaban no tanto tiempo. Ya nosotros tenemos 44 años y como se ve la cosa, yo creo que la administración municipal continúa el proyecto, porque algo que nos diferencia a la Banda Municipal de Caguas, desde el primer día hemos mantenido la calidad musical y en respeto a nuestro público y nuestro repertorio. Y yo puedo dar fe de eso porque pues, yo fui miembro de esa banda por unos años. Y mi papá también, aunque muchos años antes. Sí. Hubo un detalle una vez de un músico que cuando yo llevaba a los muchachos de la banda de la Escuela Libre de Música, yo era un escucha ahí. Entonces cuando yo veía a aquel que estaba tocando, pues lo llevaba para la banda y le daba la oportunidad. Cuando Omar llegó, Omar era un niñito y se le ve en la cara bien infantil. Entonces vino un músico, que no voy a decir el nombre, cuando él vea la grabación de esto va a saber que fue él. Y él me dijo, oye, 30, ¿de dónde tú sacas ese chamaquito?
Y yo le dije, un momento, siéntate al lado de él, toca con él y después me dice, como a la media hora el tipo, diablo, ¿dónde tú sacaste ese tipo? Esa anécdota no me olvido, sí, sí. Sí. Yo tenía, qué sé yo, quizás 14 años, Sí. 13, 14. Sí, porque yo me acuerdo que por lo menos estuve en la municipal 2 años antes de graduarme y yo entré al conservatorio a los 16. Así que posiblemente tenía 14. Sí. Está en el DVD de la banda municipal, está Omar, cuando hicieron una grabación, estás tú ahí. Sí. Eso fue una experiencia tremenda, pues, en mi crecimiento, en mi desarrollo. Y gracias a Trinta, porque como él dice, él le da la oportunidad a los estudiantes que están saliendo de la libre, que aún no se gradúan, a que vayan y que experimenten, pues, tocar y participar de un grupo de música profesional, ¿no? Así que eso... Y me imagino los tantos alumnos que has tenido que los ves crecer y los ves salir y todo Sí. eso. Hay un detalle, perdona que te Sí. porque tengo a Ángel aquí delante de mí y como él está para verificar si es cierto. Ajá. 30, me tengo que ir para Houston. Este es mi hijo, házmelo músico. Varios padres me dijeron eso. Y después, bienvenido sea. Lo hice músico y lo hice hijo mío y lo adoptamos y ahora pues estamos disfrutando de tu éxito y del éxito de nuestros hijos. Gracias, pero vamos a hablar de ti, no de mí. Está bien, Así perdón. que... Trinta, pues, en algún momento de esta historia pues, yo entraré, porque tanto, bueno, para mí, pasar por tu, ¿verdad? Por tus manos moldeadoras de músico y de ser humano, pues fue muy importante en mi vida. Pero antes de eso, quiero que me cuentes, vamos a ir cronológicamente desde el principio de tus pasos musicales, o sea, desde que eras niño, no sé cuándo empezaste en la música, qué fue lo que te atrajo de la música, si fue algo que viste, alguien que viste, algún concierto que viste, o si tienes familiares músicos, tenías. Bueno, fíjate, mi papá era amante y era talentoso, pero era en todas las facetas de su vida. Y le gustaba la música, le gustaba cantar. Mi papá hacía segundas y terceras voces, todo de oreja. O sea, no era nada esto estudiado, pero tenía oído y entonaba, solfeaba. Y él fue el que me motivó originalmente a que yo estudiara trompeta. Pues mi padre me dice, te vas a la escuela libre de música, estudia el instrumento que tú quieres y yo te lo voy a comprar. Un día llego a mi casa, estoy en la escuela libre de música estudiando y veo un bulto encima de la mesa de la casa. Y yo dije, mire, ¿qué es eso? Y él me dice, eso es una trompeta para que tú estudies trompeta. Y yo, pero papi, tú dijiste, yo quería batería. Ah, Sí, y no, tú vas a estudiar trompeta. Sí, sargento. Ahí me enamoré de la trompeta y seguí con la trompeta hasta el día de hoy. wow. ¿Qué edad tenías para ese entonces? Más o menos. Estaba como en 8º grado. Sí. Era uno, ¿cómo? 17. No, 8º 16. grado. Diatre, no sé, pueden ser 8º grado, no tiene 13 años. 13 años. Por ahí. O sea hoy en día a los 13 años los niños hoy en día empiezan más temprano que los 13 años. Ajá, sí. Que empezaste tarde en cuanto a Exactamente. ese periodo, ¿no? Tuve una experiencia con mi papá. Mi papá era policía y se le olvidaba que había salido del trabajo cuando llegaba a casa. Uh-huh. Era muy estricto con nosotros. Entonces, él me estaba dando solfeo y todo eso. Y yo dije, no voy más. No voy más porque esta clase de música está muy fuerte. De momento, estoy en 8º grado y recuerdo que entró un señor trigueñito a la escuela ahí de Caballero de Cagua. Y a mí me estuvo raro que entrara ese señor allí. Después investigué. Y era Julio César Ortiz García buscando candidatos para que ingresaran a una escuela de música que se iba a abrir en Cagua. Wow. O sea que, pues las clases de música que tomabas en ese tiempo eran en la escuela pues Académica. No, era con mi papá. Ah, con tu papá. Con mi papá, era el que me estaba dando solfeo. Ok. Pero te encierras ahí, sales con esa lección bien y 2 o 3 culturales
Okay. Y ya yo no podía porque se me hacía bien fuerte emocionalmente. ¿Y tú estudiabas en la Aide Caballero? En la escuela de Caballero, cuando la inauguraron, yo estudié allí el 8º grado. Oh, wow. Y ahora este punto es importante porque aquí es donde por primera vez ves a Julio César Ortiz. Sí. Que luego, bueno, ya yo he hablado de él en algunos de estos podcasts con otra gente, pero vamos a ver quién es y quiero que tú lo presentes, pero cuéntame, primero cuenta quién es Julio César Ortiz y luego cuéntame cómo lo conociste y tu primera impresión de él. Julio César Ortiz era el maestro de caña, era el maestro que daba las cañas en la Escuela Libre de Música. El director era Aldo Torres, el trombonista, que era el trombonista de la Orquesta Sinfónica. Ellos dos y como 4 maestros más formalizaban la Escuela Libre de Música y nos reuníamos en la Escuela Sella Solá de Cagua, detrás del Parque Solá Morales. Y entonces ahí comencé y Julio era mi maestro de solfeo a la 1 de la tarde y de teoría y reunía a las bandas, banda elemental, banda intermedia. Y yo estaba con él. Julio acababa de llegar Julio César Ortiz García, acababa de llegar de Gurabo, de maestro de Gurabo, y ahí pues como maestro de música al fin se traía varios estudiantes de allá y los que estábamos comenzando con los que ya tocaban, pues él logró un nivel. Y Julio César Ortiz García fue un hombre que creyó en la Escuela Libre de Música y luchó hasta el último momento. Todavía Julio César Ortiz está haciendo sus presentaciones y donde quiera él está, él es el símbolo, un ícono de la Escuela Libre de Música de Cagua y todos los que estudiamos en la Escuela Libre de Música lo conocimos a él. En alguna forma tenemos algo que agradecerle. Yo le agradezco tantas cosas, incluso haber llegado a ser maestro. Posteriormente, pues el maestro Aldo Torres no está como director y entonces Julio César queda como director y siguió estudiando su preparación hasta tener toda su posición en propiedad. Un hombre que iba a las escuelas, bueno, así yo lo conocí, yendo a las escuelas a buscar a los estudiantes. Ahora no, ahora esperan que lleguen. No, él iba a todas las escuelas a buscar a los estudiantes y cuando Julio identificaba que había un muchacho que tenía talento, él se le iba detrás, le prestaba el instrumento. Si acaso había problemas que no volvía a la escuela, él se encargaba él mismo a buscar el instrumento para la escuela. Julio César Ortiz fue la persona que me motivó a mí para ir al Conservatorio de Música. Y Julio César Ortiz fue el que me dijo, Trinta, yo quiero que tú des clase aquí en la Escuela Libre de Música. Y para aquel entonces, 1975, yo comencé con un plan, había un plan federal, se llama Plan Z. Y el Plan Z me contrató como ayudante de maestro y posteriormente a eso fue que surgió lo de la banda municipal. Wow. Y Julio César Ortiz estuvo en la posición de director de la Escuela Libre de Música de Cagua por ¿cuántos años más o menos? Si te acuerdas. Ortiz trabajó como 34, 35 años. 35 años como director. Y bueno, pues yo pasé por sus manos, como quien dice, porque yo también tuve mis interacciones con él. Y como dices, todo el mundo que lo conoce o que tuvo contacto con él tiene algo que agradecerle. Y de la forma en que yo lo recuerdo a Ortiz, como le decíamos, Ortiz, o le decimos, es una persona que no es de estos directores o maestros, bueno, directores que tienen su oficina y están en su oficina y uno va a verlos en la oficina y están ahí, contestando llamadas o lo que sea. Él siempre estaba fuera de su oficina, él siempre se paseaba por los pasillos. Si veía, nosotros estábamos esperando por tomar nuestras clases afuera en el pasillo, estudiando la lección o lo que sea. Él se paraba, él nos decía que la tocáramos para él nos ayudaba, daba clases en el pasillo de lo que sea, solfeo, ayudaba. Y era una persona, una vez yo lo describí como una persona que se sabía tanto dirigir a qué sé yo, a un político como a un niño. O sea, él sabía cómo llegarle a cada uno, ¿verdad? De rango de edades, por así decirlo, y era muy respetado.
la Libre de Música de Caguas ahora pues tiene un nuevo plantel de hace unos años y yo nunca estudié en ese, yo estudié en la Libre Vieja, como le decimos. Me acuerdo que cuando ibas a la oficina de él, donde estaba su ayudante y el escritorio de él, había muchos cuadros en la pared. Te quiero preguntar esto porque a lo mejor tú sabes más que yo de esto. Muchos de esos cuadros era de él cuando más joven. Creo que él fue parte de alguna de las Fuerzas Armadas, no sé si fue del Navy o algo. Creo que fue en el Army que estuvo. En el Army. ¿Sabes algo de esa época de él? De esa época, no, simplemente sé algunos compañeros que tuvo que estuvieron sí, con él y luego se veían tocando en las tarimas. Puede ser que de ahí sale, tú sabes que obviamente, porque él era una persona pues, disciplinada y que impartía Esa disciplina. Me imagino yo que estando como parte de las Fuerzas Armadas, eso es algo que, como quien dice, se le pegó de eso, sí, o que trajo. Sí, y eso lo inculcaba en la gente que trabajaban para él. O sea, él era muy protector del estudiante con sus padres. Él se metía muchas veces entre los padres y los estudiantes para lograr sacar ese diamante que él estaba viendo, pero que nadie lo veía. Ajá. Entonces, con los maestros lo mismo. O sea, él cuidaba a sus maestros y los daba a respetar. En las reuniones, y esto todavía es así, o sea, yo voy a una reunión profesional de maestros y ustedes se van con los de ciencias, de español, de matemáticas, y yo ¿qué hago? Y no hay un currículo, no hay unas directrices para la música. Y Julio César Ortiz se dio a respetar las clases musicales de Puerto Rico cuando él se paraba delante de los grandes ejecutivos del Departamento de Educación, del secretario, de los directores de diferentes áreas de Puerto Rico, y daba a respetar. Cuando nos dieron por fin un local, que es el sitio, el terreno donde está anclada ahora la nueva estructura, eso era un sitio que se inundaba allí, pero nosotros no teníamos nada. Y a él le dijeron, mister, ¿usted se quiere meter ahí? Y después, ¿cómo que no? Al otro día nos mudamos y todos nosotros construimos nuestros salones, pusimos los aire acondicionados. Cuando nos dimos cuenta, cuando llovía se inundaba. Pues no hay problema, pues como quedaban una puerta de un salón con otra puerta de otro salón, pasábamos de un salón a otro, del UTI del UTI al de Pacheco, de Pacheco al mío, del mío había una fila de sillas para llegar al de Bracero. Era silla y había un pie de agua debajo. Pero era nuestro local. Y gracias a Dios, a través del tiempo, nunca nos han podido quitar ese. Han intentado, los grandes poderosos, han tratado de sacarnos, pero ya se ancló el edificio nuevo. Y vencimos. Algo con el edificio nuevo que yo debo decir, para que quede plasmado, fue que hubo un momento donde ya la escuela, desde sus principios, estaba bautizada. Escuela Libre de Música Antonio Paoli de Caguas. Pero entonces, nosotros queríamos ponerle a la escuela el nombre de Julio César Ortiz. Todos los estudiantes agradecidos de Ortiz. Y recuerdo que yo hablé con el entonces alcalde de Caguas, don William Miranda Marín, y él investigó y me dice, Trinta, no se le puede cambiar el nombre a la escuela, hay una ley que establece que no se puede cambiar, hay una mezcla entre fondos estatales, municipales y federales que no se puede. Ahora, vamos a ver qué hacemos. Allá él llevó la inquietud porque yo le dije, mira, el terreno está preparado para que le podamos poner el nombre de Julio César Ortiz García al teatro. Y él me dice, pues vamos para adelante con eso. Entonces, Willy Miranda Marín es un hombre que tenía acceso a todas las amistades de todos los partidos. Y él me notificó que yo fuera y llevara la información de Ortiz a Cámara, Senado y la legislatura municipal. La llevamos y al poco tiempo se hizo ley. Y le pudimos poner el nombre de Julio César Ortiz García al teatro de la Escuela Libre de Música. Eso estuvo eso es un detalle muy, muy chévere que es lo mínimo que se puede haber hecho para honrar a Ortiz, sí, digo yo. Así sí, que, sí. Trinta, cuéntame, estás en la ID Caballero, se te acerca Ortiz, empiezan a formar ese grupo de primeros estudiantes de la Libre de Música. Digo, todavía no era Libre de Música. Sí. Estudiaba música en la ID Caballero.
No, Ya se había abierto. después que Ortiz entró ese día allí, Ah, ahí yo conecté con él y fui a la Escuela Libre de Música. ok, ok. Y ahí sí comencé a estudiar. ¿Y tuviste maestro de trompeta o fue él o quién fue? Mi maestro de trompeta era Julio César Ortiz García. Wow. Y él me daba las clases de trompeta. Pero para que la gente sepa, Ortiz, su instrumento principal eran cañas, ¿no? Era Caña, él era saxofonista y flautista, clarinete. Sí. Después, en el puesto de él entró Chuchu Peña, Jesús Peña, hermano de Lito y de Germán. Y entonces ya Ortiz se dedicó más a la dirección, después entró Bracero también, y esa área pues recibió la atención de estos maestros, y Julio pues se dedicó a dirigir la escuela completa. Okay. Ya Aldo no estaba y comenzaron a venir otros maestros de trombón, y ya el grupo de maestros fue creciendo, y eso pues le fue dando cierto standing a la escuela, donde todos los músicos querían estar en la Escuela Libre de Música porque estábamos produciendo, como decía Ortiz, sangre. Nosotros lo que producíamos en Cagua era sangre. Y pues dicho está que tantos y tantos músicos que salieron y han salido y siguen saliendo de la Escuela Libre de Música. En la generación nuestra, pues yo puedo hablar de la generación de nuestra y podemos seguir mencionando trompetistas. Solamente de trompetista. De trompetista. Yo, antes de jubilarme, yo hice una lista y está sobre 25 estudiantes de trompeta que fueron estudiantes míos, pertenecían a la escuela. Fueron estudiantes míos y mi primer estudiante de la Escuela Libre de Música, para que tengan un ejemplo, el día que yo llegué con mi bultito y le dije, Julio, ya me nombraron, estoy aquí, él me dijo, ok, chévere, pues mira, Charlie, cógele el bulto al maestro y llévalo al salón de trompeta. Y ese Charlie es Charlie Sepúlveda. Y Charlie Sepúlveda cogió el bultito y me llevó al salón. Y ahí yo comencé la clase con él. Después me gufiaba. ¿Ese fue tu primer estudiante? Mi primer estudiante de la Escuela Libre de Música, Charlie Sepúlveda. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque Charlie había comenzado en la Escuela Libre de Música, pero Pacheco, Juan Pacheco Albino, nuestro amado y respetado, que en paz descanse, era su maestro, pero estaba viajando con Justo Betancourt. Pues a mí me tocó coger a Charlie. Cuando Pacheco llegó, Charlie siguió conmigo. Y seguimos bregando muchas cosas técnicas de la trompeta hasta que la historia lo ha llevado hasta, entiendo yo, de lo que sé de la Escuela Libre de Música de Cagua, es el músico que más lejos ha llegado internacional y mundialmente de la Escuela Libre de Música de Cagua. Wow. Entonces ahí seguí, después de Charlie viene Rolando Alejandro, después viene Johnny Navarro, después siguen una lista bien grande de trompetistas. El último trompetista estudiante que yo tuve en la escuela se llama Weiner Calip Ramón. Tú estuviste entre los penúltimos estudiantes míos que están tocando su trompeta y están tocando en primera silla en los diferentes sitios con unos conocimientos y un respeto hacia su instrumento y hacia la música como tal. Porque como sabes, pues me gusta dar testimonio y dar ejemplo para que cuando ustedes se sientan en el momento de tomar decisiones, pues se sientan respaldados, se puede. Así yo hice con Charlie. Sí. Wow, yo no sabía que Charlie fue el primer estudiante tuyo. Eso es un buen dato. ¿Te acuerdas cuando comenzaste a hacer como guisitos así o a tocar ya como de modo profesional, así en la calle? Pues lo que le llamamos guisos, que a alguna gente no le gusta llamarle guisos, pero pues... Sí, esa palabra está, ¿verdad? Como sí. Guisos, trabajos. Trabajos musicales, sí, para darle un respeto, ¿no? Pues mira, sí, yo comencé con un grupo de jóvenes entusiastas, pero yo estaba como a nivel de banda elemental. Y yo tenía idea de lo que era la trompeta, pero yo no sabía hacerlo porque todavía no había sido educado. Al poco tiempo llegó a la Escuela Libre de Música, yo hacía buche para tocar. Ah, sí. Un buche bien brutal. ¿Pero involuntariamente o porque viste a Dizzy? No, involuntariamente, porque era como me sonaba la trompeta. Pero me di cuenta de cuando yo hacía el buche, estos músculos de aquí se me despegaban y era un dolor. Sí, duele. Y entonces llegó un maestro a la Escuela Libre de Música llamado Orlando Cora. Orlando Cora, la primera trompeta de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y él me dijo,
30, yo te voy a corregir ese defecto, pero tienes que dejar la banda por un año. Wow. Y yo les acepto el reto. Y estuve todo ese año de 1 a 3 de la tarde haciendo notas largas y notas largas, notas largas, hasta la embocadura que tengo. Wow. Fue un detalle determinante para yo poder hacer mi carrera como trompetista, los elementos de flexibilidad y las articulaciones y todo eso, más control. Y entonces, de ahí comenzaron los grupos musicales a llamarme, pero el tío no me dejaba. Tú no te puedes mover todavía porque tú no estás todavía. Hasta el momento que me llamó este grupo de jóvenes bien entusiastas, y yo pues accedí a ir con ellos, pero me di cuenta que el que estaba dirigiendo no sabía de música. Y mi papá me dijo, si usted estudió música, es para darse a respetar. Y yo comencé con mi orquesta. Y yo hice una orquesta para aquellos años que se llama la Orquesta de Hustlers. The Hustlers. The Hustlers, basado en el disco de Willie Colón. Wow. El tema de los Hustlers era el tema de Hustlers de Willie Colón. Y ahí comenzamos con ese grupo y se declaró el grupo juvenil número 1 de Cagua. Donde quiera teníamos un fan club. Se metía el fan club a las bodas, a los ensayos. Wow. Las calles se llenaban y yo ensayaba en mi casa. Y entonces mi papá me prestaba la casa para ensayar y se llenaba toda la calle de los jóvenes y ya ellos sabían dónde iban a tocar The Hustlers. Wow. Esa fue mi primera experiencia a ese nivel. Pero inmediatamente en Cagua hubo una orquesta que se llamaba la Orquesta de los Hermanos López. Ajá. Entonces la Orquesta de los Hermanos López era de 3 trompetas. Y uno de los trompetistas, Orlando Pabellón, decidió seguir su carrera. Excelente trompetista, está tocando todavía como si fuera el día número 1, Orlando Pabellón. Y a mí, pues, Freddy Casilla, un productor de Cagua, que era muy amigo mío, me dice, mira, Trinta, hace falta una trompeta en la Orquesta de los Hermanos López, vente que te voy a recomendar. Me recomendó. Fui miércoles, leímos de un score allí, que sé yo qué. Y mira, me dijeron, Orlando dio 2 semanas. Estamos tocando en el nightclub, Lomas del Sol Nightclub. Y tenían el show de televisión con Luis Vigoró que se llamaba Pa' Arriba, Papi, Pa' Arriba. Todos los sábados. Entonces nosotros íbamos viernes, sábado y domingo al nightclub. Y sábado era el programa de televisión y luego el show con Shori Castro por la noche y la orquesta. Cuando yo llego el viernes allí, los muchachos me dicen, ¿tú tienes tu trompeta en el cajón? Y yo digo, sí, yo siempre ando con mi trompeta. Y me dice, búscala para que comience porque Orlando no va a poder venir. Y ahí fue que yo comencé mi carrera profesional como trompetista. Y ahí pues entonces uno se da a conocer y siguen las nuevas experiencias. En la Orquesta de los Hermanos López yo tenía como unos 17, 18 años. Y la Orquesta de los Hermanos López fue una experiencia, tener a Johnny López al lado. Rápido yo hice clic con el director. Y a las 2 semanas ya él me estaba dando el repertorio para llevármelo para mi casa, cosa que él no acostumbraba a hacerla con nadie. Y entonces, pues, todos los fines de semana tocando viernes, sábado y domingo en el nightclub. Y todos los sábados llevaban una orquesta diferente. Boy Valentín, Sonora Ponceña, Gran Combo, Tommy Olivencia, todos esos grupos iban los diferentes sábados. Y yo viendo toda esa orquesta, y los sábados míos comenzaban a las 3:30, 4 de la tarde, que yo arrancaba, iba al canal 4 de televisión, Guapa Televisión, para prepararnos, ensayar, practicar, preparar el show de Pa' Arriba, Papi, Pa' Arriba, que era el programa que tocábamos en televisión. Salíamos de ahí, nos preparábamos, nos cambiamos la ropa y llegábamos al nightclub. Luego de eso, estando en la Orquesta de los Hermanos López, hubo pues un grupo de compañeros que decidieron por caminar hacia otros nuevos horizontes y se fueron de la orquesta. Pero yo siempre recuerdo que la palabra dice, seguid los pasos del maestro. Y en ese momento los muchachos me dijeron, vente con nosotros para que nos dirija a la orquesta, pues ya yo tengo un poquito más de experiencia. Y dije, no, yo me voy a quedar sin trabajo, pero yo voy a seguir al maestro. Y recuerdo que nos reunimos allá, creo que en Carolina, en Valle Arriba High. Johnny, Frankie, el hermano, Junior Armando, que era un cantante, y yo. Y Johnny dijo, aquí estamos la orquesta de los Hermanos López. Ahora les tengo una sorpresa.
el fin de semana que viene vamos a comenzar a ensayar la orquesta porque vamos a tocar un nightclub que se llama Candilejas Nightclub. Y Candilejas Nightclub quedaba en la 65 de Infantería, al lado de un condominio que se llama Concordia Gardens. Y ahí Luis Vigoró, todos los shows que él traía, los artistas que él traía, Luis Vigoró presenta, iba los jueves a ensayar con nosotros, porque ese artista, Roberto Llané, Tongolele, Telma Titsú, wow, dije estos de corrida, pero Rolando La Serie, Roberto Llané, todos esos artistas iban allá, jueves ensayábamos el show y tocábamos el show viernes, sábado y domingo. O sea que yo estaba viendo repertorio internacional ya. Cuando pegó Kimbara Kumbara, fue algo bien impresionante para mí y bien, o sea, está Kimbara pegado, está Luis Perico Ortiz pegado. Entonces, estaba Luis Perico pegado en el piano, en el piano estaba Cito Celante y estaba Perico en un hotel. En esos días, pues detuvieron en el hotel y qué sé yo qué, y ellos vinieron a tocar esos 2 fines de semana con Celia Cruz y con Perico en la primera trompeta. Wow. Eso para mí fue lo máximo. Ahí fue donde primera vez en mi vida yo vi que Johnny López soltó una primera trompeta. O sea, la primera trompeta de la orquesta de los hermanos López, única y exclusivamente de Johnny López. Wow. Los demás, tú eres segunda y tú eres tercera. O sea, para que sepas tú como trompetista, para que tengas una idea. Entonces, pues después de ese fin de semana, fueron como 3 años que estuvimos en ese nightclub tocando todos los fines de semana y también pues comenzaron los otros grupos a llamar a uno y uno tiene diferentes experiencias musicales. Los maestros ya pues mayores que yo, con los que he tenido la oportunidad de hablar, de aquí de Puerto Rico, músicos, por ejemplo, como Jan Duclerc, Luisito Aquino también, tú, siempre me cuentan de cómo era esa era de antes, de la música aquí, que era mucho más movida que de lo que es ahora, pero que era como algo cultural más que todo. En los hoteles se veía música, se veían orquestas completas, se tocaba hasta big band, se tocaba esto, lo otro. Estoy en lo correcto, era así, era como la música era algo más rico en ese entonces que lo que es ahora. Sí, era un ambiente musical bien diferente a lo que está sucediendo hoy.